de las generalidades de las anemias. Vamos a ver, antes de entrar en tema, antes que se me vaya a pasar. Miren, hubo revisión, recuerden que yo creo que con ustedes fue que yo al principio le dije que no iba a dar el segundo parcial, sino que iba a poner un trabajo o unas preguntas en el tiempo más o menos para que ustedes respondieran. Pero analizando las preguntas que iba a poner, lógicamente, tenían que ser preguntas un poquito profundas, y no tanto por lo profunda, sino que tenía que darle un espacio de tiempo para que ustedes la realizaran. Entonces luego dije, pero voy a estar en lo mismo, porque posiblemente en esas preguntas, en el tiempo que le dé, quizás no logren hacer las investigaciones de rigor y vamos a estar casi en lo mismo. Entonces decidí aumentar en la guía 5.5, que son 5 guías, aumentar el puntaje. Lo mismo que aumentar el puntaje en la automatización, pero lógicamente eso lo compromete a ustedes a hacer un trabajo profundo, de calidad y de una buena investigación. Y en el otro punto, que es el de los intervalos de referencia en los parámetros hematológicos. Cuando hablamos de parámetros hematológicos, yo creo que eso tenía un valor de 2 puntos, le aumenté a 5 puntos. Ahora bien, en esos parámetros hematológicos, ¿qué van a poner? Alguien que me diga. ¿Cuáles son las pruebas que se le indica a un paciente que tiene condiciones hematológicas? Condiciones hematológicas, vamos a pensar, una anemia es una condición hematológica, porque recuerden que la anemia es una condición subyacente que siempre viene de la mano de una condición de base del paciente. Entonces, ¿cuáles pruebas indicaría el facultativo, su médico tratante, para investigar a ese paciente? Vamos, Noeli. Profesora, o sea, según lo que yo hice, puedo investigar a un paciente que tenga problemas hematológicos. La prueba que se le puede dar para investigar es un hemograma completo para ver cómo está. Pero todo. Noeli, ya tú tienes el hemograma. Por el hemograma te diste cuenta que el paciente tiene anemia. Entonces, ¿cuáles otras pruebas complementarias podemos hacerle a ese paciente para poder llegar a la conclusión o poder llegar a una vista general de lo que el paciente tiene? ¿Cuáles otras pruebas? Electroforesis. Abuela, sí, dime, electroforesis, ¿qué otra prueba? Y investigación de eosinófilos, alcemia, ferritina, vitamina transferina y hierro, profe, también. Exacto. ¿Cuál es otra prueba? No me digan un extendido periférico porque eso está dentro del hemograma. Exacto. Sí. O sea, lo que está dentro del hemograma que te hizo a ti sospechar que el paciente tiene anemia, no me lo mencionen. El hemograma es una prueba que tiene entre 17 y 32 parámetros. Todo va a depender del tipo de generación del equipo automatizado que se hizo esa prueba. Recuerden que ese hemograma puede tener desde 17 parámetros hasta llegar a 32 o 34 parámetros. Si el paciente fue analizado en una máquina de 7ª generación, estamos hablando más o menos que se le evalúan en ese parámetro, en ese hemograma, se le van a evaluar entre 32 y 34 parámetros. Entonces, no me mencionen por separado los parámetros que están dentro del hemograma, que es lo que muchos hacen, glóbulo blanco, glóbulo rojo, hematócrito, hemoglobina. Eso es el hemograma. Con tú decirme a mí, hemograma, me está señalando las 3 líneas celulares del paciente. Entonces, por eso le estoy haciendo la aclaración. El que me tira foto a un hemograma y me lo manda como intervalo de referencia, sepan que no se lo voy a corregir. Entonces, esto es un asunto de responsabilidad, de que ustedes investiguen cuáles pruebas se le indican a un paciente con algunas condiciones hematológicas. Ok, maestra, en este caso yo puse, es Dominga que hablo, maestra. Dime, Dominga.
En este caso yo puse lo que es el hemograma, vitamina B12, ácido fólico, hierro, ferritina y entre otras. Ok. ¿Qué otra prueba es determinante que me va a decir a mí el nivel de concentración, de dilución que tiene el riñón del paciente? ¿Qué prueba yo le indicaría a ese paciente o le sugiero? Para el riñón, maestra. Urea y creatinina. ¿Y no son pruebas hematológicas también? Claro, porque ayuda al resultado. Claro. ¿Por qué? Dime, Domitila. Porque si el riñón no está funcionando bien, algo está pasando. Dime, Domitila, exacto. Dime, Domitila. Si el riñón no está funcionando bien, algo está pasando, entonces lo van a investigar, le van a mandar a hacer su hemograma. Pero básicamente porque yo tengo que conocer la funcionabilidad de ese riñón. Y no solamente conocer si está diluyendo y está concentrando bien, si está depurando. ¿Por qué yo investigo el riñón? ¿Qué tiene que ver el riñón con la formación de los eritrocitos? Porque entonces eso estaría indicando de que no hay suficiente oxígeno, como que hay problemas con la hemoglobina, con la formación, vamos a poner, porque no está llevando el oxígeno que se requiere al riñón. Por eso yo en el riñón no tengo oxígeno. Dime, no, perdón, no. El oxígeno, maestra. Dime, Dominga. Bueno, se puede decir como el riñón elimina los desperdicios de la sangre y el exceso de agua, o sea, que forman la orina. Ayuda a mantener el equilibrio de las sustancias químicas, o sea, como de los electrolitos, del sodio, potasio, el calcio. Bueno, por ahí, pero no necesariamente. Noeli, dime, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que investigar ese riñón? E incluso no solamente lo investigo, sino mando a hacer sonografía. Profe. Dime, Joana. También porque los riñones producen menos eritropoyetina. Hay que investigar. Bueno, ahí yo no podría hablar de cantidad, si es menos o más. ¿Por qué me interesa conocer la funcionabilidad, la morfofunción de ese riñón? ¿Por qué? Y ya Joana dijo algo. ¿Por qué? Díganme. A Wilda, dime. Porque ahí se produce la hormona de la eritroproyectina, maestra. Simplemente, señores, porque ahí se produce esa hormona esencial, importante, determinante para la producción de esos brotes eritroides, necesario para formar lo que es la cadena de eritrocitos. Si yo tengo un riñón con problemas, que no me está depurando, que no me está concentrando, que no me está diluyendo, que no me está eliminando adecuadamente, que tiene alteraciones fisiológicas y sobre todo morfológicas, ¿qué va a pasar con eso? Que no me va a liberar adecuadamente la eritropoyetina, señores. ¿Me entendieron cómo se liga una cosa y por qué decimos que el trastorno anémico es una condición multifactorial? Va de la mano con diferentes actores en la vida para poder diagnosticar un paciente con anemia. ¿Me entendieron esa parte ahí? Maestra, claro. No entendí. Yo no puedo decir, mi paciente tiene anemia ya, y tiene anemia y punto. Yo tengo que investigar cuáles son las posibles causas que pudieran estar dando como resultado que mi paciente tenga una disminución de la hemoglobina, de los eritrocitos y de el hematócrito. Yo tengo que conocer qué está pasando y sobre todo investigar los órganos que tienen que ver con la formación de sangre. Y ustedes me dirán, pero el riñón no forma, él no forma, pero ¿qué tiene él? Lo más importante, ¿qué tiene él? ¿Y quién me libera a él?
Señores, me libera la eritropoyetina. Si no ocurre esa hipoxia celular a nivel del riñón, no hay liberación de eritropoyetina. Y por ende no se van a formar adecuadamente las cadenas eritrocíticas necesarias. Maestra, entonces por eso... ¿Entendieron ahí? O sea, que tenemos que la anemia es una condición multifactorial, que no puedo decir, ay, yo tengo poco eritrocito. ¿Por qué? No hay Maestra, yo puedo... ¿Qué está pasando? Dime, ¿eso te puede decir que, o sea, el 80% alguna vez de los pacientes cuando tienen anemia se hinchan? Ahí es parte de esa hinchazón. Yo creo que fue Domitila o tú que hablaron de la liberación de ese potasio, de la concentración, de ese prácticamente bomba catiónica que hay ahí, liberación de potasio, de sodio, o sea, esa serie, y sobre todo almacenamiento de que se están liberando sustancias esenciales, pero ¿quiénes se están reteniendo? Que ahí es que viene la edematización del paciente. ¿Qué sustancia se está reteniendo? Los electrolitos, maestro. No, hay una liberación. Recuerde que los electrolitos forman parte o están compuestos por sodio, potasio, cloro, fósforo, yodo, todo eso. ¿Quién se está almacenando o reteniendo? ¿Qué forma parte de cadena pesada de lo que es la línea de la formación de los eritrocitos, pero que el riñón no puede manejar de manera adecuada cuando hay algunas alteraciones? Y lógicamente, ¿cómo lo va a ver el paciente? Como un proceso de edematización. El paciente comienza a retener líquido a nivel de los tobillos, a veces en las manos, en las piernas, se le ve que hay retención de líquido, que tú te aprietas y te hace un hoyito, se te hace un hoyito y tú dices, ay, pero estoy edematizada o estoy reteniendo líquido. ¿Qué sustancia se está reteniendo? La albúmina, profe. La albúmina, señores, parte de ¿qué? De la proteína que tiene el individuo. ¿Qué pasa con las proteínas? Que vamos a ver diferentes fracciones de esa proteína. La que mayormente se investiga a veces no es proteína total, sino parte de las fracciones de la proteína, y dentro de ella está ¿quién? La albúmina. Albúmina directa e indirecta. Exacto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se liberan y se retienen? ¿Por qué? Porque ellas no se liberan de manera así libre. Señores, porque forman parte de cadena pesada, que el riñón no logra manejar con facilidad. ¿Por qué ustedes creen que el diabético daña riñones? La presión arterial también, profe. La presión arterial. Y otras, comer con mucha sal, con mucho cloruro de sodio. ¿Qué estamos produciendo? Comer esta dieta que lo usan ahora, mucha proteína. La cetogénica, la dieta, la keto. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás cargando este riñón de muchas moléculas pesadas, que en un momento dado él va a rebotar. Te va a decir, yo estoy harto. Y comienzan entonces los problemas renales. Recuerden que la alimentación es un balance de proteínas, minerales, vitaminas y grasa. Si rompemos ese balance y forzamos una parte más que otra, en alguna parte del cuerpo va a haber repercusión, y una de ellas es el riñón. Recuerden que antes nuestros viejos nos decían, el riñón es el segundo corazón del cuerpo. ¿Lo escucharon eso? Porque por ahí se filtra todo. Pero hoy en día decimos que todos los órganos tienen importancia, porque siempre ha sido así, que el hígado es primero el órgano más grande que tiene el organismo, es uno de los primeros órganos hematopoyéticos, y la otra parte que donde se metabolizan grasa, proteína, mineral y todo lo que pasa en nuestro organismo, ¿quién es que lo metaboliza? El hígado. Hasta las grasas. Tiene el proceso de emulsificación. Profe, por eso es que cuando muchos pacientes, un ejemplo, le sacan lo que es la vesícula, luego de un tiempo el hígado cumple esa función.
O sea, la ayuda más. Ayuda. Ya después de un tiempo, el cuerpo se va aclimatando y el hígado dice, bueno, pero no me queda de otro, déjame coger la función del otro que ya no está. Porque así es el cuerpo. Él comienza a organizarse. Entonces, ya me siguen por donde yo quiero los parámetros hematológicos. Todo lo que tiene que ver con pruebas que me indiquen, me lleven a la investigación de un paciente hematológico en busca posibles pruebas de las que me pudieran llegar al diagnóstico definitivo de la causa de la anemia del paciente. Un ejemplo, tú me dirás, vamos a hacerle transaminasa, TGO, TGP o ALST, AST, y tú me dices, pero ¿y por qué? ¿Y qué acabamos de decir del hígado? ¿Me entendieron? Sí, profe. Hasta pruebas virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, son pruebas que me hacen a mí llegar, pruebas inmunológicas, pruebas de complemento. ¿O no el lupus no es una condición hematológica? Claro que sí, profe. Entonces yo también tengo que investigar y descartar que mi paciente no me esté haciendo una condición de autoinmunidad, ¿o no? ¿Chequearon todas las pruebas que podemos hacer para investigar a un paciente hematológico? Muchas. O sea que por eso no se me queden, tienen 5 puntos en esa prueba y no se me queden ni se le ocurra tirármele copia o foto a un hemograma. El hemograma es una de las tantas pruebas que yo sé ya que tiene anemia porque se le hizo un hemograma a ese paciente. ¿O no? Toda esa prueba me la hicieron a mí cuando me operé de la vesícula, profe. Exacto. Porque son condiciones que hace que el médico te investigue. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a eso? En automatización, ¿qué me van a hacer en automatización? Un trabajo lindísimo. Van a mandar a comenzar a reunir la historia, el porqué, la importancia, cuándo comienza la automatización en hematología, cuáles son los beneficios, esos nuevos marcadores de importancia en el diagnóstico clínico para un paciente, ventaja y desventaja de la automatización, porque déjenme decirle, no todo es ventaja. Dígame una desventaja que tiene la automatización. Así rápida. Díganme una. Bueno, profe, una de las desventajas que si no calibran el equipo bien y le montan su control correspondiente diario, cada día, y se descuidan con eso y creen que está bien, puede dar un falso positivo, o sea, puede tener error el hemograma. Exacto. Un paciente tiene anemia o tiene los glóbulos blancos altos sin tenerlo, y ahí el problema. O sea, un paciente, un equipo automatizado debe ser calibrado diario con su control bajo, normal y alto. Esa gráfica de esos controles tienen que estar al día siempre. Si yo no le hago un background a mi máquina antes de comenzar a trabajar, ¿y qué significa eso? Que yo debo utilizar, si voy a tirar mis 3 controles, entonces, ¿qué representa eso para el laboratorio? ¿Qué representa? Consumo. Un consumo de 3 pacientes. De 3 pacientes, porque esos 3 controles que yo voy a tirar son 3 pacientes, uno que es normal, o que ya tengo valores conocidos, uno que es bajo y uno que es alto. Entonces eso representa gasto, consumo para el laboratorio. Entonces, no es ventaja, ¿o sí? No. Imagínate que yo nomás tengo 10 pacientes hoy, 10 hemogramas, pero ya yo tengo que tirar 3. ¿A quién tengo que cargarle esos 3 que voy a tirar? A la institución donde se trabaja. A la institución y sacárselo a los 10 hemogramas que yo voy a tirar, ¿o no? Exacto. Porque o sea, es un trabajo, es un negocio, pero al mismo tiempo es un negocio.
que no es totalmente altruista. Yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. No, como yo le digo a algunos estudiantes de medicina, dejen su hipocresía. Ay, yo estoy estudiando medicina por vocación, porque a mí me gusta. Ajá. ¿Y de qué tú vas a vivir? Tenemos que vivir de lo que nosotros estudiamos, con dignidad, sin explotar y sin abusar del paciente. Pero no me venga que tú estás estudiando, tú estás estudiando porque te gusta, porque quiere hacerlo y porque simple y llanamente lo que estudiamos, salud, estudiamos por vocación. Pero no me diga que tú lo vas a hacer simplemente como una labor altruista. Usted se está formando porque usted quiere ser alguien en las políticas de decisión de salud de su país. Y esas políticas, implementar esas políticas de decisiones, tomar parte en esas decisiones, se cobra, ¿o no? Y vamos a vivir de ese pago, ¿o no? Así es, profe, claro, por eso uno hace especialidades y sigue expandiéndose. Me gustó ese chin ahí. ¿Cuál otra desventaja? Así de manera rápida. Dime, Noeli. Profe, no, disculpe que la voy a interrumpir. Es para preguntarle que dónde está colocado el trabajo de la automatización. En el último tema, pero eso todavía no está habilitado. Ah, ok, disculpe. Yo creo que fueron ustedes que o alguien me preguntó que dónde estaba. Yo le dije, cuando llegue su momento, yo lo habilito. Ok, maestro. Ok, entonces. Ok, profe, pero ellos hay uno, el 5.5, que se cierra de que hoy a las 12 de la noche. ¿Usted lo cambió, fue? Tengo que chequear. Pero esa tarea tiene que ser el viernes. Esa tarea tienen varias semanas abiertas. Yo me pasé la Semana Santa resolviendo todas esas tareas, profesora. Como tiene que ser. Yo me pasé todos estos días de Semana Santa, pregunten en qué, pegada a la computadora, iba a la iglesia, volvía, pero pegada a la computadora, porque hay que entregar el material de contenido de las asignaturas. Yo soy contenidista de esta asignatura y contenidista de hematología clínica 1, pero la UAS quiere que tú le entregues todos los contenidos con cronograma, con todo, con una serie de gráficos y una serie de pedidos que te tienen loca. Entonces, ¿en qué me la pasé? Trabajando toda esa parte y que te coincidan. Si yo dije que la materia dura 18 semanas, tengo que programar, hacer mi cronograma para 18 semanas con actividades, puntuaciones, todo, señores. Pero para eso estamos. Descansé, lógicamente, vi un chin de televisión, que me gusta ver televisión, pero también trabajé en la computadora. O sea, tomar el tiempo que uno tiene de descanso, o no directamente de descanso, para hacer las cosas pendientes que uno tiene que hacer. Entonces, vámonos con el tema de anemia. Cuando hablamos de anemia, ya hemos dicho algunas cositas, entonces me gustaría como que alguien me nutra con parte de lo que no hemos dicho. Ese tema le toca a Jamie, a Bianni, a Eliani y Fiore Hernández. Son las responsables de edificarnos nosotros con ese tema. Vamos a ver, ¿quién me dice algo? ¿Qué para bueno, usted? profe, yo. Dime, Caterine. La anemia se produce por la falta de glóbulos rojos, por la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el cuerpo. Exacto. Cuando hablamos de la presencia de glóbulos rojos disfuncionales en el organismo, ¿con qué pudiéramos poner ese ejemplo, Caterine? Yo digo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. Exacto. Yumelki, dime. Que la anemia, profesora, se puede decir que la anemia es cuando el nivel de hemoglobina está por debajo del valor normal. Ok. ¿Y a qué se puede ver eso, Yumelki? Que ese nivel de hemoglobina esté por debajo de los parámetros de referencia conocidos. Se puede deber a que el nivel de reticulocitos no esté subiéndose como corresponde.
No, porque los retículos, deben, eso es una prueba también a investigar en un paciente hematológico. No lo tenían en cuenta. El reticulocito es una de las pruebas que se le debe indicar y se debe conocer. Y me gustaría, no lo voy a decir ahora, a ver si en la presentación lo digo, la importancia que tiene el reticulocito en el diagnóstico de las anemias o en la investigación de un paciente hematológico. Vámonos a la presentación. ¿Quién tiene la presentación para que proyecte? Porque a mi correo no me llegó. Se la enviamos, maestra, pero de todos modos yo la tengo, yo puedo. ¿Cuándo la enviaste? No, la envió mi otra compañera. No, ella no la envió, porque no maestra. Yo la envié hace par de días. ¿Qué día más o menos tú la enviaste? Vamos a decir, en la otra semana yo la envié, pero no me acuerdo si fue el lunes. Yo sé que yo la envié. Pero yo busqué hasta lejito y yo no encontré ninguna presentación de anemia. Maestra. Dime. Recuerde que yo soy la de el otro grupo que usted cambió por el tema de la exposición de la otra semana, que yo voy a exponer en este grupo ahora. Kendra Yaritza Gravito. Ok. No, pero ya está tú porque yo no lo encuentro. O sea, yo estoy aquí hasta el... Yo la voy a proyectar, maestra. Ok. Ok, ya. Está bien, ya. Ya tú entraste. Entra. Ok. Ok. ¿Se está viendo la pantalla ahí? Sí. Aún no se proyecta todavía. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ok. Bueno, yo voy a ser la primera en exponer. Déjame ver si... buenos días, nosotros hoy vamos a explicar sobre el tema del síndrome anémico y sus generalidades. Mi nombre es Kendra Yaritza Garavito y yo voy a empezar con la exposición. La anemia. La anemia es el deceso de la masa eritrocitaria de un individuo y según la Organización Mundial de la Salud, esta se define como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas que varían con el sexo, la altitud, la edad, el consumo de tabaco o el embarazo. Según datos de la OMS, se calcula que un 30% de la población mundial presenta anemia y de ellos la mitad es por carencia de hierro. La OMS acepta que existe anemia cuando la concentración de hemoglobina en sangre es inferior a los valores de la siguiente tabla. Niveles de hemoglobina menor de 12 gramos sobre decilitro en mujeres y en hombres menor de 13 gramos sobre decilitro. El reencuentro eritrocitario menor de 3,8 por 1012 sobre litro en mujeres y en hombres menor de 4,5 por 1012 sobre litro. Y el hematócrito en hombres menor de 40% y en mujeres menor del 35%. Signos y síntomas del síndrome anémico. Incremento de la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos como consecuencia de la desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina. Esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es debido al deceso de pH y el aumento del 3,3 TGP, que es el difosfoglicerato.
También hay redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más sensibles a la hipoxia, miocardio y cerebro, en perjuicio de otros como el sistema esplánico, el riñón y la piel. Hay aumento del gasto cardíaco que en situaciones graves puede incluso cuadriplicarse. El gasto cardíaco aumenta gracias a la disminución de la poscarga por el deceso de la resistencia periférica y la viscosidad sanguínea. Y hay aumento de la eritropoyesis. Entre los síntomas y signos del síndrome anémico tenemos que la clínica de la anemia puede acompañarse de otros síntomas secundarios a su etimología, ferropenia, déficit de vitamina B12 o ácido fólico. En esta parte lo que veremos es cómo afecta clínicamente la anemia a los diferentes sistemas. Por ejemplo, a la piel, mucosa y faneras aparece palidez, que es el signo más característico. Las localizaciones idóneas para explorarlas son la mucosa de la conjuntiva ocular y el vello del paladar y también la región sublingual. La presencia de uñas excavadas es característico de anemia ferropénica y la aparición de ictericia de anemia hemolítica. En las imágenes se puede ver las uñas excavadas, también la ictericia y otros síntomas. En la parte del sistema muscular hay cansancio o astenia, lasitud, debilidad muscular generalizada, calambres e intolerancia al esfuerzo. En el sistema circulatorio hay disnea de esfuerzo, taquicardia, aumento de la tensión diferencial, soplo sistólico y funcional. En el sistema nervioso hay mareo, cefalea y dificultad para concentrarse, irritabilidad, cambios de humor, somnolencia, insomnio, confusión y pérdida de la memoria. Pruebas de laboratorio. Se realizan... Dame un segundito. También dentro de todas esas manifestaciones vamos a encontrar, tú dijiste algo, todas las manifestaciones a nivel de las anemias, casi todas en sentido general, lo que indican es, nos dicen que son generales a todas. Van a existir algunas pruebas y algunos datos que me va a decir a mí qué tipo de anemia pudiera tener el paciente. Casi todas van a presentar glositis, van a presentar no solamente las uñas como encalladas, sino que van a presentar los famosos regalitos, como a veces nos decían a nosotros, tú vas a recibir un regalito, y eso nos indica a nosotros el déficit de uno de las vitaminas carenciales, como es el hierro. Va a existir los dolores, las manifestaciones de hemorragia, y no solamente hemorragia, sino amenorrea. Hay personas que tienen una menstruación muy abundante cuando hay un proceso anémico, porque intervienen las 3 líneas celulares y hay un déficit a nivel de las plaquetas, comienzan a disminuir. Pero también puede haber una amenorrea, que el paciente se le retrase la menstruación y a veces cuando le llega, qué sé yo, un chorrito, le dura un día y medio, y un flujo un poquito claro. O sea que todo eso va relacionado con el ciclo menstrual, con las manifestaciones del síndrome anémico. Dolores abdominales, malestar abdominal. Mayormente una de las investigaciones que se le hace a un paciente con anemia es descartar que no existan parásitos, no necesariamente porque el parásito per se sea de tipo anemizante. Hay algunos que sí, como el tricocéfalo, como son los oxiuros y otros tipos de parásitos que tienden a adherirse a la pared intestinal. Y lógicamente, si están adheridos a la pared intestinal, ¿de qué se van a alimentar? Dime, Yaritza. Si tienen su gancho ahí pegado a la pared intestinal, ¿de qué se nutren? De sangre, maestra, ¿qué se nutren? Exacto. Pero la otra parte, ¿dónde se absorben las vitaminas? ¿En el hígado? No. ¿Dónde es que ellas se absorben? Ellas se almacenan ahí, se reabsorben ahí. Pero ¿dónde es que ellas se absorben? En el intestino delgado. En el hino. Exacto. A nivel del intestino, del yeyuno.
Ahí es que las vitaminas tienen su lugar de absorción, no es a nivel del estómago. En el estómago hay un proceso con el ácido clorhídrico y la pepsina que van a dirigir lo que es la absorción de las vitaminas, pero donde realmente ya se guardan es a nivel de hígado. Ahora, ¿dónde se absorben? A nivel de los intestinos. Si hay alguna parasitosis, por eso siempre en todo proceso anémico se investiga descartar la parasitosis, pero sobre todo se descarta que no haya una sangre oculta en este fecales. Observen que a un paciente con anemia se le indica coprológico seriado con investigación de sangre oculta. ¿Por qué? Para ver si está... Por lo mismo que usted dijo, porque si tiene un parásito, ellos se van a alimentar de la sangre y obviamente cuando le hagan el coprológico va a haber sangre oculta positiva. O sea, va a tener sangre positiva. Se va a tener pérdida no masiva, pero sí va a haber sangre oculta presente en las heces. Y sobre todo, que él come vitamina primero que la que se va a absorber. La gente del campo dice algo muy cierto. No tiene mucha literatura para decirlo, pero es real. Si tú tienes infección, no debes consumir antibióticos con vitamina. Y si tienes parásito, no debes consumir vitamina sin antes de parasitarte. Pero nosotros decíamos en la hematopoiesis que lo que es la familia o la serie megacariocítica, la serie eritrocítica y la serie leucopoyética tienen funciones independientes. Cada una tiene sus factores gobernantes para las diferentes líneas celulares. O sea, una se encarga de la leucopoiesis, otros son las megacariopoiesis y otros son la eritropoiesis. En este caso, la eritropoyetina es la responsable de estimular. Pero ¿qué pasa? Que cuando existe un desorden en el organismo, ¿ellas qué hacen? Se unen y trabajan juntas. Hay un paciente con una hemorragia. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace la línea megacariocítica? Se activa haciendo que, mandando a quienes a producir la detención de esa travasación. ¿A quiénes manda primero? Díganme. ¿Qué hacen ellas? Y dijimos que son independientes cada una, pero hay momentos en que ellas unen esfuerzo. Si hay una hemorragia, dime a Wilda. Maestra, ¿son los linfocitos? No. Las plaquetas son. La plaqueta. ¿Qué hacen ellas? Aumentan las plaquetas en un proceso de una hemorragia por accidente o por las razones que sean, aumenta el número de plaquetas. ¿Por qué van a aumentar? Porque todos los sensores en ese momento se van a activar en busca de ¿qué? De formar un trombo plaquetario y sellar esa lesión que está permitiendo la extravasación espontánea de la sangre. Pero también los linfocitos o los leucocitos se van a aumentar. ¿Por qué se aumentan? ¿Por qué? Que no hemos llegado hasta ahí en el tema, pero ustedes conocen cuál es la función de los leucocitos. ¿Por qué ellos se aumentan? Ellos no saben qué está pasando, pero ¿cómo fungen ellos en el organismo? ¿Cuál es su responsabilidad? De defensa, profe, en el sistema inmunitario. Del organismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a activar principalmente ¿quiénes? Los linfocitos. Los linfocitos. Los linfocitos, que son los guardianes, o como los yo digo, Taylor, los guachimanes de la salud. ¿Qué hacen ellos?
Ellos saben que hay una invasión, que hay una salida, que hay un movimiento. Cuando hay un movimiento en el país, ¿qué hacen los militares? Tú lo encuentras en guardia. Sí, los guardias, ¿cómo están? Y muchas veces, si se le quiere salir de control al gobierno, ¿qué hacen? Mandan entonces los militares mixtos, tanto mandan policía como mandan guardia. Eso mismo pasa con los linfocitos. ¿Qué pasa? Que activan su sistema. Ellos son nuestros guardianes, nuestra defensa, y lógicamente tú vas a ver un aumento significativo de esas líneas celulares. Y tú pudieras decirme, profe, pero el paciente lo que tiene es una hemorragia, es sangre lo que él está perdiendo, posiblemente está perdiendo elementos, solamente eritrocitos. No, en una hemorragia se está perdiendo todo. Entonces esos factores que están y esas líneas celulares, ¿qué hacen? Se activan, porque ellos van a ir produciendo, van a ir mandando sus sensores, activando sus sensores para que manden la vigilancia a cada uno de esas zonas, que nosotros no lo vemos, pero si te hace un hemograma en ese momento lo vas a encontrar ahí, que todos están activos. ¿Me entendieron ahí? Sí, profe, por eso siempre los pacientes que son de accidente y cosas así, que están sangrando excesivamente, siempre tienen los glóbulos alto lo blanco. Pero es que ellos están trabajando. Exacto. Ellos no saben qué está pasando, pero ellos tienen que activar su sistema de defensa. Es como yo a veces digo, a veces van a tomar una muestra, ustedes algunos que todavía no tienen la experiencia, y que comienzan con el paciente, sube el brazo, abre y cierra el puño, mueve el brazo, y que para que la vena se le vea. ¿Qué pasa con ese paciente en ese brazo, en esa zona que tú le estás dando, y que para que suba la vena? ¿Qué pasa ahí? Puede haber una leucocitosis producto del estrés que el paciente, ya de hecho, él está estresado, porque ya tú fuiste con una bata blanca o una pijama. Exacto, está asustado. Ya el paciente está asustado, aunque no te lo diga, aunque te diga, yo estoy acostumbrado a esto, mentira. Él está asustado. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un objeto cortopunzante que tú vas a utilizar con él. Y ya de por sí el paciente está estresado. Aunque se ría contigo, aunque esto y converse, y tú le digas, respire profundo. Mentira, él está asustado. Entonces, encima de ese sustico que él tiene, por más cotidiano que le parezca, él está asustado. Que tú comiences a darle mano, plazo, ahí en el lugar, en el espacio antecubital, para que la vena suba. ¿Qué hace? Que se activa ese sistema de alarma, que son los leucocitos, y pudiera haber una leucocitosis a causa del estrés que el paciente está siendo sometido. Y a eso nosotros le llamamos una leucocitosis ¿de qué tipo? ¿Patológica o fisiológica? Fisiológica. Porque, ok, vamos a continuar, Yaritza. Entre las pruebas de laboratorio tendremos hemograma, ya que los contadores eléctricos aportan automáticamente el número de hematíes, la cifra de hemoglobina, el hematócrito y los índices corpusculares, que son volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Hemoglobina. La cifra de hemoglobina es el parámetro más importante para el diagnóstico de anemia. El límite inferior de la normalidad en adulto es de 13 gramos sobre decilitro en hombres, 12 gramos sobre decilitro en mujeres no embarazadas, 11 gramos sobre decilitro en mujeres embarazadas y 11,5 gramos sobre decilitro en niños de 2 a 9 años. Yaritza, escúchame, ¿por qué decimos, y como dijo Yaritza, que el dato más importante en la investigación de la anemia es la hemoglobina? ¿Por qué? Díganme a ver. Y ya eso se lo dieron ustedes, ya Carolyn le dio eso a ustedes. Porque por medio de la hemoglobina, maestra, se determina la anemia.
Sí, pero ¿por qué decimos que es el más importante? Porque acuérdate que nosotros evaluamos 3 parámetros ahí, pero decimos que el dato patonomónico de la investigación de anemia de relevancia, se puede decir que el gol de la prueba, bueno, la más importante es la hemoglobina. Dime, Dominga. Yo iba a decir algo, hemoglobina. Profe, No, pero la hemoglobina cumple la función más importante, o sea, es de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono por medio de la sangre. Esa es una. Dime, Noel. porque en la hemoglobina es que se fija el hierro, por así decirlo, en el grupo hemo. Fija el hierro, esa es una. ¿Cuál otra? Tú saben que la hemoglobina tiene algo que no negocia con nadie. Un paciente te llega hemo concentrado al laboratorio con vómito, diarrea, fiebre y probablemente te dé un hematócrito. ¿Cómo te va a dar ese hematócrito? Dígame, si el paciente está hemoconcentrado, ¿cómo va a estar el hematócrito del paciente? Alto, maestra, si estamos concentrados está alto. Entonces, ese hematócrito negocia con las condiciones fisiológicas del paciente. Pero cuando tú le haces la hemoglobina, posiblemente ese paciente te llegó con un 40 de hematócrito, está deshidratado, pero el paciente tiene anemia. Pero cuando tú chequeas la hemoglobina, dice, pero ven acá, mira, tiene un 40 de hematócrito y tiene 9 de hemoglobina, ¿qué tú sospechas? Tú no sabes que está deshidratado porque la muestra te llegó de emergencia. ¿Qué tú sospechas? ¿Qué sospecha? Que el paciente está descompensado, está hemoconcentrado. Esa hemoglobina, el eritrocito y el equipo automatizado mide el porciento de hemoglobina en cada eritrocito, grande o chiquito. Él no negocia, dice que está deshidratado, que está esto, no, él va a medir esa cantidad de hemoglobina presente en cada eritrocito. Y lo hace y después te lo demuestra con lo que es el HCM y el CHCM. Aunque el hematócrito esté elevado, producto de las condiciones fisiológicas del paciente. Y ahí es que a veces entramos en discusión con los médicos. Ese hemograma, yo no creo en ese hemograma. Mira un hematócrito en tanto y una hemoglobina en tanto. Pero no observan las condiciones fisiológicas del paciente. Y por eso yo siempre le digo, por eso es que tenemos siempre que tener la palabra adecuada y los conocimientos adecuados para dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Maestra, entonces sí, en ese caso se le toma un hemograma y no hay una relación de hemoglobina y hematócrito. No. Y uno no ve el paciente porque uno realmente nada más recibe la muestra. No, que tú le pones hemograma chequeado. Exacto. No, y también por eso es que bueno que haya una ¿cómo sería? Una relación con el médico y decirle está pasando tal cosa, hidratar al paciente, tomarle. Llamar al médico, doctor, la condición de este paciente, dígame. Porque mire, está tal cosa, está así. O sea, por eso es que debe existir en el equipo de salud una relación buena, saludable, fluida. Exacto, por eso va a ser el único beneficiario, el paciente. Profe, entonces a lo que yo voy es que después que el paciente se hidrate, entonces tomarle otro hemograma. Entonces ahí sí confirmaría bien que ese va a ser ya el real, porque ya no va a estar descompensado. Exacto, es cuestión de compensar, pero por eso existen muchas discusiones y por eso a veces muchas de nosotras dicen, ay, que el médico me maltrató, pero le diste la respuesta adecuada. Ah, no, el equipo fue que lo dio así, a veces la reacción de nosotros. Fue el equipo que lo dio así. No, por eso en algunos casos, cuando vienen con una muestra tomada, mayormente también le ponen como unas notas
que no fue Exacto. tomada fuera en caso de cualquier eventualidad, y en ese caso volver a repetir las pruebas más. Claro, y tener las bases suficientes y los conocimientos suficientes para poner hemograma chequeado y hasta ponerle sustentarlo con base, con fuerza. Continúa, Yaritza. En el volumen corpuscular medio, que es el tamaño promedio de los glóbulos rojos, esto nos permite clasificar la anemia en función de si el volumen corpuscular medio es bajo, normal o elevado. La hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina promedio de un hematíe, una hemoglobina corpuscular baja indica la disminución del contenido de hemoglobina por célula. Concentración de hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del hematíe. La amplitud de la curva de distribución de los eritrocitos es una medida de la variación del tamaño de los hematíes. ¿Alguien tiene el micrófono? Joana, cierra tu micrófono. Y el reencuentro de los reticulocitos nos permite clasificar las anemias en regenerativas o arregenerativas. ¿Quién es que te hace eso, Yaritza? El reencuentro de los reticulocitos nos permite clasificar si es regenerativa o arregenerativa. Más adelante vamos a aplicar regenerativa o arregenerativa. Ok. Entonces, en la regenerativa o centrales por producción disminuida tendremos alteración de la célula madre o insuficiencia medular. Cuantitativa, que puede ser selectiva a eritroblastomia pura, y global aplasia medular. Y cualitativa puede ser congénita por diseritroproyesis congénita y adquirida en síndrome mielodisplásico. En la infiltración tumoral encontraremos enfermedades hematológicas y tumores sólidos. Y en la parte del déficit o trastornos metabólicos de factores eritroproyéticos o anomalías madurativas tendremos déficit de hierro, que es anemia ferropénica, anemia de trastorno crónico o anemia sideroblástica. Y déficit de ácido fólico o vitamina B12, que es anemia megaloblástica. También tendremos hormonas que actúan como factores eritroproyéticos, que son hormonas tiroideas, andrógenos, cortisoides y eritroproyectina. En las regenerativas o periféricas, que es destrucción aumentada o pérdidas, tendremos hemorragias agudas, hemólisis intracorpuscular o extracorpuscular. En la intracorpuscular, que son anomalías intrínsecas, tendremos membranopatías, enzinopatías y hemoglobinopatías estructurales, trepanocitos o síndromes talasémicos. Y en las extracorpusculares, que son anomalías extrínsecas, tendremos que hay agentes tóxicos que pueden ser tanto físicos como químicos, y agentes infecciosos que pueden ser parásitos o bacterias. También pueden ser causas mecánicas, como el caso de una valvulopatía, prótesis valvulares, anticuerpos, fármacos, entre otros. Las anemias morfológicamente se clasifican macrocíticas. En las macrocíticas, a su vez, se clasifican en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas tienen déficit de vitamina B12, anemia perniciosa o mala absorción, déficit de ácido fólico, nutricional o por causa, puede ser por una mala alimentación o por ingesta de alcohol. Alteraciones hereditarias en la síntesis de ADN, alteraciones en la síntesis de ADN producida por fármacos o también quimioterapia, entre otros. Y la no megaloblástica tendremos eritroproyesis acelerada, que es anemia hemolítica con reticulocitos, respuestas a la hemorragia aguda o tratamiento con
hematínico reticulosis. También hay una superficie aumentada de la membrana que puede ser por enfermedad hepática, o también hay causas que no están claramente establecidas como hipotiroidismo, anemias aplásicas, entre otras. En la parte de la anemia microcítica, hay una muy común que está dentro de la no megaloblástica, es los pacientes que están sometidos a los retrovirales, pacientes que tienen que son VIH positivos, pero están sometidos al tratamiento con los retrovirales. Entonces, esos retrovirales inhiben un poquito la absorción de la vitamina B12 y el paciente, aunque se mantenga con hemoglobina bien, hematocrito bien, pero va a tener una macrocitosis. Eso no significa que tenga una megaloblástica, sino entra dentro del grupo de la no megaloblástica. Si lleva una alimentación adecuada, no entra en el grupo de la megaloblástica, sino dentro de la no megaloblástica, pero a consecuencia de el consumo de los retrovirales. En la parte de la anemia microcítica tendremos alteraciones en el metabolismo del hierro, que son anemias ferropénicas, pérdida crónica de sangre o una dieta inadecuada, anemia de trastorno crónico, o entre otros. También hay alteraciones en la síntesis de porfirinas y grupo hemo, que son anemias sideroblásticas, donde hay alteración en el metabolismo de la vitamina B12, también puede deberse a una intoxicación por plomo o déficit enzimático. Y la anemia normocítica es la anemia de las enfermedades crónicas. Hay anemia hemolítica, salvo en los reticulocitos, hay hemorragia aguda, anemia aplásica, síndrome mielodisplásico e infiltración medular. El tratamiento de las anemias va a ser diferente según el tipo de anemia y va a depender de la causa que lo produce. En el caso de los déficits nutricionales, será la administración del hematínico deficitario, y en el proceso crónico el tratamiento de la enfermedad de base. La transfusión de sangre es un tratamiento que va a estar indicado en caso de hemorragia aguda que afecte al estado hemorrágico del paciente, o en aquellas anemias al tratamiento con hematínicos. El paciente con anemia crónica... Yaritza, escúchame, pudiera también estar la transfusión sanguínea ligada a cuando el paciente, por más estimulante de la médula ósea que se le esté dando, no logra superar y pudiera caer en una crisis cardiorrespiratoria y como consecuencia un paro. Entonces ahí se le dan las transfusiones. Recuerden que quien regula ese nivel de oxigenación, o como yo le digo, la gasolina de nuestro corazón, ¿quién es? Lamentablemente es el oxígeno que está ¿dónde? Dentro de esos eritrocitos. Y si esa hemoglobina está defectuosa o deficiente, esos eritrocitos llegan cargados, pero deficientes, cansados al corazón, y lógicamente no logran suplir la demanda de oxígeno que el organismo y el corazón te está pidiendo. Y por eso un paciente pudiera caerte en un choque o una crisis cardiorrespiratoria, y como resultado pudiera venir la muerte. Entonces, en esos casos se evita que el paciente caiga en ese tipo de crisis y se le da ya una transfusión sanguínea como medio terapéutico. También tener en cuenta que si el paciente, como consecuencia de la anemia, desarrolla una insuficiencia cardíaca congestiva, debe ser tratado adecuadamente con diuréticos y reposo. Y en algunos tipos de anemia va a estar indicado el uso de eritroproyectina recombinante, como en la anemia de la insuficiencia renal y en algunos síndromes mielodisplásicos. En la parte diagnóstica hay como 3 partes. La anamnesis, que es como ya la parte de preguntas, parte al paciente. La historia clínica. La historia clínica, donde se le va a preguntar al paciente su historia familiar, si tiene algún antecedente de cirugía, si lleva algún tipo de dieta,
y si ingiere algún tipo de medicamento o fármacos. Se le pregunta al paciente cuándo empezaron los síntomas, se ve si es un síndrome hemorrágico, hemolítico, si el paciente tiene algún síntoma neurológico y se investiga la enfermedad de base. En la parte de la exploración física se ve la parte de la piel y la mucosa, si hay palidez, si hay ictericia, las uñas, el pelo, si el paciente presenta disnea, taquicardia, si presenta adenopatía, si tiene algún tipo de confusión, y se ve si el paciente presenta los síntomas de la enfermedad de base. En la parte del estudio analítico se le realiza un hemograma al paciente donde se ven los índices corpusculares que nos indica si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica, la parte de los reticulocitos que nos dice si la anemia es regenerativa o arregenerativa, y la parte del frotis que nos dice si es dianocito, drepanocito, esferocito o esquitocitos. Bueno, hasta aquí mi parte. Mi compañera va a continuar con el desglose del tema. Ok. Buenos días, mi nombre es Bellani Paula y me toca el síndrome de anemia. Dame un segundo para yo apagar mi micrófono. Okay. No me deja. Me avisa cuando cambie la diapositiva. Yo te esperaba que tú dices que iba a pasar. Dice que el síndrome anémico es la deficiencia de los glóbulos rojos en la sangre, lo que provoca una disminución del flujo de oxígeno hacia los órganos. Las principales funciones de los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno en la sangre y su liberación de distintos tejidos. El oxígeno se transporta en el interior del hematíes uniéndolos las hemoglobinas. También tenemos los que son los valores normales, que los valores normales en la hemoglobina del hombre es de 13,6 a 7,5. En mujer de 12 a 15,5. En niños de 10 a 14,7 y en embarazada de 11 a 14. Los hematócritos en un hombre es de 39 a 49 y en una mujer es de 35 a 45. En niños es de 37 a 42 y en una embarazada es de 33 a 44. También tenemos lo que es el volumen corporal medio, que en el hombre es de 76 a 96, en una mujer de 76 a 96 y en niños de 75 a 87. En una mujer embarazada es más elevado, que es de 88 a 100. Tenemos lo que es la hemoglobina corporal medio, que es de 27 a 32 en hombre, en una mujer de 27 a 32, en los niños de 25 a 33 y en embarazada de 27 a 77, de 21 a 77, perdón. Así es. Los parámetros tenemos en el hemograma. La hemoglobina se define como la presencia o no presencia de anemia. En el volumen corporal medio, los valores promedio del volumen es de cada hematíes. La hemoglobina corporal medio es el valor de la cantidad de hemoglobina que existe en cada hematíes. Los reticulitos reflejan el grado de eritropoyesis medular y la capacidad generativa de una anemia. El perfil periférico está lo que es el hierro plasmático o sideremia. También lo que es la ferritina, que es la prueba que refleja con mayor exactitud los depósitos de hierro. La transferina transporta el hierro en el plasma. Y el índice de
saturación de transferina indica la capacidad de filtración del hierro a la transferina. Tenemos lo que es el frotis de sangre periférico, que es el examen manual de una muestra de sangre microscópica, y aporta información sobre la morfología de toda la serie hematológica. Entre otras, tenemos lo que es la hemoglobina conjugada a una indirecta de LDH, B12, ácido fólico periférico de tiroides. Tenemos los tipos de anemia. Existen dos tipos de clasificación de anemia que se clasifican fisiológicamente. Se clasifica la anemia en central o periférica en función del índice reticulitos. También se clasifica morfológicamente, que es la más utilizada, y se clasifica las anemias en función del tamaño de los hematíes, del volumen corporal medio. Mire, escúchame, Bayane, existen varias clasificaciones. Una de ellas, lógicamente, es de manera etiopatológica, y otra es la forma morfológica. Una es también, pero que en esa etiopatológica más bien se mide en periférica y centrales, que ya incluso son lo que Yaritza mencionó hace un rato. Pero el tipo más usado también está la parte de la cinética, el tipo de anemia nutricional, el tipo de anemia fisiológica. Que hay varios tipos. Ahora, ¿cuáles son los más utilizados? En lo que son el tipo de la etiopatológica y lo que es la parte de la morfológica. El médico primero se enfoca en la parte morfológica y luego se va a la etiopatológica. Continúa, Villane. Ok. El volumen corporal medio permite subdividirse a las anemias en microcítica, macrocítica y normocítica. La normocítica tiene un aproximado de 80 a 100, que ocurre por la deficiencia de hierro y anemia secundaria a enfermedad crónica y talasemia. La normocítica tiene un volumen corporal medio mayor de 100. Mayor de 100. Y ocurre por anemia secundaria o enfermedad crónica hemolítica, aplástica o por filtración nodular o hemorragia aguda. También tenemos la macrocítica, que es mayor a 100, mayor a 100, y ocurre por deficiencia de vitamina B12 y déficit de ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedad hepática. Sus manifestaciones clínicas se deben a la hipoxia celular y el desarrollo de mecanismos de compensación. Varían según la etiología, intensidad y rapidez de la instauración de la anemia. Sus síntomas son debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, cefalea, vértigo, falta de concentración y memoria y trastorno del sueño, inapetencia, irritación de guinea y palpitaciones, dolor torácico y ansioso. En sus signos está lo que es una palidez, mucosa cutánea, piel conjuntivas, mucus, lecho ungual o soplo citólico en aspe o foco pulmonar y taquicardia, el signo de ICE. Estas son las manifestaciones cardiovasculares que van a ver, incluso se presentan en muchas ocasiones con angor o lo que se llama taquicardia y dolor en el torácico, malestar. Muchas veces se manifiesta con extracítoli, donde va a haber un bombeo irregular en lo que es la distribución
y la absorción de la sangre a nivel del corazón. Y sobre todo con esa angina de pecho, que es lo que va a manifestarse en el angor o dolor torácico. Continúa, Benjamín. Su diagnóstico y su tratamiento. El diagnóstico es un hemograma completo y se usa para controlar el número de células sanguíneas en una muestra de sangre. Es el examen para determinar el tamaño y la forma de glóbulos rojos. Prueba de diagnóstico adicionales se usa para determinar las causas. En ocasiones puede ser necesario estudiar una muestra de la médula ósea para determinar el diagnóstico de la anemia. En su tratamiento puede utilizarse suplemento de hierro para la carencia de un mineral. Los suplementos de vitamina B12 pueden ser utilizados para contrarrestar los niveles bajos de vitaminas. Las transfusiones de sangre pueden ser utilizadas para la hemorragia. Si la producción de sangre del cuerpo se ve reducida, es posible utilizar medicamentos para inducir la formación de sangre. También podemos, la anemia puede ser cuantitativa y cualitativa y etiológica. La cuantitativa puede ser leve o moderada. La leve es una afección frecuente y tratable que puede desarrollarse en cualquier persona. La moderada puede o no presentar síntomas. La severa son los glóbulos rojos y las hemoglobinas que no serán suficientes para transportar el oxígeno necesario para el resto del cuerpo. También tenemos lo que es la cuantitativa, que puede ser normocítica, macrocítica y microcítica. La macrocítica, la normocítica, es un tipo de anemia que está dentro de los parámetros de intervalo de referencia, es decir, son eritrocitos de tamaño y contenido de hemorragia normal, de hemoglobina normal. Y la macrocítica se caracteriza por trastorno de maduración del núcleo de las células eritroides. Ay, Dios mío, tranquila, Villana. Sí, que no respire, que tengo mucho calor. Y la microcítica se caracteriza por la maduración de citoplasma y deficiente por síntoma anormal de la hemoglobina y la alteración de síntomas del gen como anemia sideroplástica, que dice. Ay, profe, que yo tengo mucho calor, no voy a morir. No me faltó esto. Y la etiológica es por pérdida de sangre, disminución en la producción de eritrocitos, el aumento de la destrucción de eritrocitos, la anemia secundaria y anemia carenciales. También anemia por déficit de eritropoyetina. Siga mi compañera Maisa. Buenos días, mi nombre es Lady Tavares. Yo le voy a continuar sobre los parámetros que nos indican anemia y el tipo de anemia. En esta gráfica vemos que los glóbulos rojos lo vamos a encontrar en un intervalo de referencia de 4.4 a 5.9 por día a las 6 sobre microlitros. Si está por debajo de este valor, nos indicará anemia. La hemoglobina, su valor es de 11 a 17.7 gramos sobre decilitro. Por debajo nos indica una cifra baja de eritrocitos. Por lo tanto, si está por debajo de este valor, nos indicará anemia también. El volumen corpuscular medio, o BCM, su valor de referencia es de 80 a 100 femtolitros. Si se encuentra por debajo de 80, estamos hablando de una anemia microcítica, y por encima de 100, una anemia macrocítica. La hemoglobina corpuscular media, o HCM, es la medición del peso promedio de hemoglobina en cada eritrocitos. Su intervalo de referencia es de
27 a 31 picogramos. Si está por debajo de 27, estamos hablando de una anemia hipocrómica. Puede pasar. Dentro del estudio del paciente, tenemos la anamnesis y exploración física, donde la anamnesis son los datos que se recogen en el historial clínico de un paciente para obtener un diagnóstico. También debemos tener en cuenta antecedentes nutricionales con fármacos y alcohol, los signos y síntomas de acompañantes de la anemia, como la hemorragia, la fatiga, malestar, fiebre. Malestar, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. También debemos determinar en la exploración física la infección, la sangre en heces, la espenomegalia o petequías. También la exploración física permite la detección de latidos cardíaco vigoroso y los pulsos periféricos intensos. La mucosa y la piel también presentan palidez cuando la hemoglobina es menor de 8 a 10 gramos sobre 100 mililitros. Puede continuar. Dentro del froti de sangre, o sea, el froti periférico es muy sensible a la producción excesiva de eritrocitos y la hemólisis. Esta aporta información de los defectos de producción de los eritrocitos, revela variaciones en el tamaño, la anisocitosis, y revela las variaciones de forma poiquilocitosis. También revela policromasia. Puede pasar. Una de las cosas, Leida, es que... Lady. Una de las cosas es, ustedes van a tener problemas conmigo los nombres. Miren, una de las cosas es que en la morfología, como tú dices, tiene que guardar relación. Cuando yo digo, por ejemplo, que yo en ese BCM está por debajo de 80, en esas observaciones microscópicas que yo realizo en ese extendido periférico, tiene que guardar una estrecha relación de lo que yo cuantifiqué a lo que yo morfológicamente estoy observando. O sea, que yo no puedo salir, que yo observo macrocitos, o sea, esa anisocitosis y esa anisocitosis y la poiquilocitosis tienen que guardar una estrecha relación con los datos cuantitativos que yo tengo en el hemograma. O sea, que no pueden estar disociadas una de la otra. Si yo dije que hay microcitos o hay un BCM disminuido, yo debo reportar o guardar relación que en este froti hay desigualdad en el tamaño de los eritrocitos. ¿Me entienden ahí? Ok. Reencuentro de los reticulocitos. Este es un análisis de sangre que mide la velocidad de los glóbulos rojos que son producidos por la médula ósea y liberados en la sangre. El reencuentro de reticulocitos es una prueba crucial en la evaluación de la anemia porque informa la respuesta de la médula ósea y facilita la diferenciación entre la eritropoyetina deficiente y la hemólisis excesiva como causa de la anemia. Su reencuentro normal oscila entre 1 y 2% y refleja la sustitución de 0.8% al 1.0% de la población eritrocitaria circulante. También para poder utilizar reencuentro de reticulocitos es necesario 2 correcciones. Una de estas es la que nos da el resultado absoluto de reticulocitos por ciento reticulocitos por cociente de hemoglobina por hematócrito del paciente y hemoglobina por hematócrito esperado. ¿Puede continuar, por favor? Dentro de las determinaciones del hierro está la concentración sérica del hierro que normal oscila entre 50 a 150 microgramos
sobre 100 mililitros. Las concentraciones séricas de la ferritina se utiliza para evaluar las reservas corporales, total del hierro, el PM, no me acuerdo cómo se llama, 100 microlitros sobre litro en el varón adulto. La ferritina de 10 a 15 microgramos sobre litro indica agotamiento de reserva. Puede pasar. A esa parte le toca a mi compañera. Continúa con la explicación de las anemias. Ok, Yadira. Bueno, yo voy a estar hablando de las anemias que se hacen en el estudio de médula ósea, que nos permite diagnosticar miopatías primarias y como la mielofibrosis. De las anemias no, o sea, en el estudio de médula ósea se pueden diagnosticar tal y cual condición. Okay, cuando el médico, Yadira, llega a un aspirado medular, ¿cuándo lo entiende necesario? Alguien que ayude a Yadira, Bueno, cuando se indican estudios de médula ósea, es cuando hay anemia causada por defecto de producción medular. Pero cuando el médico sabe que es por defecto de producción medular, o cuando sospecha que él todavía no lo sabe. Cuando hay trastorno de la maduración para identificar un cociente mieloide y índice eritrocitario. Miren, cuando el médico indica un aspirado medular, es cuando se han agotado ya todos los recursos periféricos de una investigación. Ya él conoce los niveles de hierro, él conoce esto, ya ha hecho todas las pruebas de rigor, pero no le arrojan ningún resultado. O sea, le arrojan datos, pero él necesita confirmar y descartar que no sea un problema a nivel de la médula ósea, un problema central. Entonces ahí comprometido a hacer un aspirado medular. Recuerden que un aspirado medular es una prueba invasiva, dolorosa y costosa. Por una simple anemia ferropénica o por una simple anemia, no es que sea simple, sino por una simple anemia nutricional que pudiera ponerse un tratamiento y estimular la médula, el médico no va a estar indicando una médula ósea. Es dolorosa y un poquito costosa. Entonces, viendo la envergadura de la médula ósea, tiene que tener algunos criterios específicos para hacer la indicación del aspirado medular. Principalmente cuando el paciente es residente en esa anemia y lógicamente tiene una edad que pudiera sospecharse de cualquier condición de base que tenga el paciente. Por ejemplo, una mujer de 50 años, un hombre de 50, 40 años, o una mujer de 40 en adelante, con una anemia resistente, con una anemia ahí latente, ya que el médico tiene que hacer, se le da de todo, no cede, ya hay que seguir los estudios más profundos. ¿No es así? Sí. Sí, continúa, Yadira. Yadira. Ok. El estudio de médula ósea, como le decía, permite diagnosticar miopatías primarias como mielofibrosis
trastorno de maduración para identificar un cociente de mieloide eritrocitario alto y un índice de reticulocitos bajo. Este tipo de anemia se clasifican por causa o por detención de la producción medular, defecto de maduración de los eritrocitos, eritroproyesis, la ineficaz, acortamiento de la vida y pérdida hemática y hemólisis. Está lo que es la anemia proliferativa, que este es un tipo de anemia causada por las alteraciones y maduración de los eritrocitos y puede ser reconocida por los índices de glóbulos rojos y un examen de extendido de sangre periférica o médula ósea. Esta causa lesiones de médula ósea, inflamación, fibrosis, aplasia, deficiencia de hierro, estimulación, inflamación y defecto del metabolismo y nefropatía. El trastorno de maduración, el trastorno de maduración es causa de efecto citoplásmico, deficiencia de hierro, talasemias, anemia de sideroblástica, defectos nucleares, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, efecto tóxico de fármacos y anemia rebelde. Está también la hemólisis o hemorragia, que son defectos metabólicos y anormalidades en las membranas. Hemoglobinopatía, destrucción autoinmunitaria y hemólisis por fragmentación. Para el tratamiento de la anemia proliferativa y anemia ferropénica es la transfusión de eritrocitos. En esta se reserva por anemia autosómica con inestabilidad cardíaca, pérdida de sangre continua y excesiva. Pacientes que también requieren cirugía de emergencia. Y el tratamiento el tratamiento de hierro por vía oral se puede suministrar de hasta 300 miligramos de hierro elemental al día. La preparación del hierro se debe administrar con el estómago vacío. Una dosis de hierro elemental de 200 a 300 da lugar a la absorción de 50 miligramos al día. El propósito del tratamiento es dar reserva de hierro de 0.5 a 1 miligramo de hierro. Hasta aquí, mi parte. Preguntas, observaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Alguien que me concluya y me diga, en sentido general, ¿qué es el síndrome anémico? Díganme. ¿Cómo? ¿Qué es el síndrome anémico? Como en un término así, es esto y ya. Profe, bueno, se dice que es el descenso que causa la falta de glóbulos rojos sanos. Exacto. Pudiéramos decir, dime, Dominga. El conjunto de signos y síntomas causados por el descenso del número de eritrocitos. Por el descenso del número de eritrocitos. Ok. Dominga. Eso es lo que me quitaste la palabra. Es el conjunto de signos y síntomas
que yo creo que también Caterine lo estaba diciendo, es el conjunto de signos y síntomas que hace el descenso de los eritrocitos de manera funcional. Recuerden que, como dije al inicio, la anemia es de condición multifactorial, va a estar asociada a muchas alteraciones, a muchas variantes. Yo no puedo decir, la anemia es solamente, bueno, habrá pacientes que tú dices, bueno, es una anemia nutricional. En el caso de las jóvenes, quizá en estos días, que quieren ponerse un traje de baño medio coquetico, medio bonitico, pero estaban pasadas de libra. Entonces, ¿qué hicieron? Se someten por varias semanas a la famosa dieta estricta de lechuga y pechuga solamente, y agua. Entonces van a perder lógicamente peso, van a perder medida. Entonces, pero esa dieta extensa, ¿de qué está cargada solamente? De proteínas. O sea, no me está aportando los elementos necesarios para yo mantener una dieta balanceada. O sea, en la lechuga sí hay un poquito de hierro, pero ¿qué pasa con ese poquito de hierro? Que él necesita de lo que son los activadores para poder convertirse en un hierro funcional, en un hierro en. Entonces, no necesariamente se va a integrar a la circulación, a formar nuevos brotes eritroides. O sea, que una dieta debe estar siempre balanceada. Cuando yo me someto y cuando tengo una dieta nutricional o busco tengo una anemia por problemas nutricionales, porque no me gusta comer habichuelas, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro. A mí lo que me gusta es salami con arroz blanco, o como muchos niños muchas veces, arroz blanco con huevo o arroz blanco con salami, ay, porque eso es lo que le gusta. Pero mamá no se sienta a darle su cucharadita de habichuela, a darle su huevo en sí, sancochado, no frito. Porque tenemos que ver, o sea, cuáles son los factores que me van a inhibir esa absorción, cuáles son los productos que me pudieran inhibir la concentración del hierro que mi hijo pudiera consumir. O simplemente esa anemia de 0 a 5 años en esa primera infancia. ¿Qué pasa con esa anemia en esa primera infancia? ¿Cuál es la alimentación base de ese bebé? Leche. Pero mamá se desespera o no tenemos los conocimientos suficientes. ¿Y qué hacemos? Le echamos el gotero de la vitamina al biberón de leche. ¿Qué tiene la leche que no va a permitir que se me asimile el hierro? Que me lo va a bloquear. Dime, Isamar. No, profe, era con respecto a la anemia ahorita, era para decir otro significado. Pero dime ahora ese chin. Era que también podemos definirla como afección en la que la sangre no cuenta con lo suficientemente glóbulos rojos sanos. Exacto. Podríamos decir una definición. Exacto, unos glóbulos rojos se puede decir que es disfuncional, o sea, que no funcionan de manera adecuada. Pero ¿qué pasa con esa leche que yo le suministré, la vitamina que el doctor me le indicó para mi niño, pero el niño continúa con la anemia? ¿Qué está pasando ahí? Díganme. Pero el calcio. Exacto. Y la caseína. Exacto. Recuérdense que para que ese hierro sea asimilable, él necesita de facilitadores para su absorción, pero también existen sus inhibidores. Y en este caso, si yo estoy sirviendo la leche, la vitamina con leche, la leche, el calcio que contiene la leche es mucho más potente que el hierro que yo le estoy dando a mi bebé. Entonces, este calcio me va a inhibir la absorción del hierro. Lo mismo la cafeína, como lo dijo, yo creo que fue Caterine. Lo mismo que el chocolate, que el té que yo voy a utilizar. O sea, elementos, los filatos me pudieran inhibir esa absorción. O sea, que lo recomendable es siempre utilizar la vitamina libre. Voy a dejar de tomar café, chocolate y todo eso. No, lo que tengo es separar un poquito la ingesta. Si le voy a dar a mi hijo un gotero de vitamina, que mayormente a los bebés se le da un gotero,
¿Qué debo utilizar? O sea, yo un juguito de china, un juguito de limón, un juguito de toronja, cualquier cítrico que me permita una alta concentración de vitamina C, no los juguitos de cartón que dicen rico en vitamina C. No, señores, esos son prácticamente jugo caramelizado que no te van a proporcionar ningún tipo de vitamina. O sea, que lo recomendable hacerlo en casa o exprimirlo en casa y dárselo en ese momento fresco. Recuerden que la vitamina C no se almacena, no se retiene ahí, es ahora o nunca. Si yo hice un jugo y lo dejé horas, un día en día para otro, eso no tiene nada de vitamina C. Perdón que le interrumpa, el celular mío está en 3 puntos. Sí, ya vamos a terminar, Ramona. Ya vamos a terminar. Algo, usted me pone presente. Ok, ya vamos a terminar. No, yo voy a hacer un captura de pantalla. Miren, la próxima semana vamos a dar la valoración de la nota de este grupo. ¿Dónde yo puse los lapiceros? Ok. Vamos a ver. La primera que inició fue Kendra, que es del grupo anterior. ¿Qué valor le damos a Kendra? ¿Qué nota? 5 puntos, maestro. 5. No, ustedes son rapidísimos en eso. Y a Bellane, ¿qué nota le damos? 5 también, maestra. Lo hicieron bien ellos. Miren, yo no voy a seguir preguntando. 5 cada una. Lo hicieron muy bien, realmente. Abarcaron todos los aspectos importantes de lo que es el síndrome anémico. Y lógicamente clasificaron las anemias con los puntos elementales, que esa parte etiopatológica y la parte morfológica, que es la parte más relevante en el asunto de la clasificación, y sobre todo, yo creo que quedó claro lo que es el síndrome anémico, y creo que quedó claro también lo que es la anemia, que no es una enfermedad, sino que es una condición de base. La anemia, como yo le digo, no es egoísta. La anemia nunca anda sola, siempre tiene de la mano a alguien, siempre está agarrada de la mano de una condición, pudiera ser benigno o pudiera ser maligna. Ya todo va a depender y va a desencadenar la investigación que el médico le haga al paciente. Dime, Ana María. Maestra, en la otra semana yo no pude estar en la clase y me tocaba exposición. Es para ver si usted me da la oportunidad de exponer en el siguiente grupo o en alguno que no tenga mucho integrante. Bueno, yo te puse aquí ausente en la presentación. Vamos, te voy a poner en el grupo de Bolívar, de Angie Anselmo y Jocelyn Alfonso, que son las alteraciones de los leucocitos de la familia granulocítica. ¿Entendiste? Ok, para la próxima semana estaremos hablando sobre la serie leucocitaria. Y ese grupo va a está formado por Crismeiri Rivera, Julia Sánchez y Marquiris Ogando. Nos van a hablar a nosotros de la familia granulocítica y agranulocítica. ¿Están aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Sigan avanzando en su tarea. Voy a chequear más lueguito el vencimiento de las tareas que están pendientes para luego darle cabida a lo que es la tarea ya de la serie leucocitaria, para darle apertura a esa parte que es ya prácticamente finalizando el material. Entonces nos vamos a ver la próxima semana, si Dios se lo permite, con la serie leucocitaria. Entonces, sí, que tenga un feliz... Dime. Disculpa, maestra. Que usted dijo que iba a revisar la fecha de la tarea 5.5, porque esa vence hoy.
Sí, no, la voy a revisar, pero no le prometo que la revise ahora, porque quiero irme a la universidad ahora, porque tengo clase a las 10, también virtual. Entonces, para poder avanzar, prefiero mejor irme y terminar a la 1 allá, e irme ahora para poder avanzar y dar por lo menos 2 horas y media de clase, porque tengo 2 temas a las 10 de la mañana. Entonces quiero ver si puedo concluir con esa partecita de hoy. Si comienzo a las 10, la voy desde mi casa, tengo que prepararme mentalmente para el tapón y tengo que firmar en la universidad antes de la 1. Entonces prefiero irme ahora para estar antes de la 1 allá en la universidad y poder hacer mi firma reglamentaria. Entonces, yo reviso la tarea hoy en la tardecita o en la noche, pero les reviso. Está bien, maestra, gracias. Que pasen un feliz resto del día. Buena,